Cámaras y micrófonos de Canal 13, por supuesto, de Mirada Crítica, se trasladaron durante la semana para preguntar y platicar con la gente allá de Soledad. Vamos a ver qué nos dijeron. ¿Cuál es el problema que usted tiene con el IFE? Que la credencial me la dan en San Luis, porque yo de allá pertenecía, entonces no me quieren dar con el cambio de domicilio. Ese es el problema que tengo ahorita. El problema es que tenemos la credencial que pertenece a San Luis y en realidad esto pertenece a Soledad. Entonces no nos dan los servicios ni de San Luis ni de Soledad. Yo el problema que tengo es que mi credencial decía San Luis, decía Soledad. Entonces pues fui a actualizarla y me le pusieron que era de San Luis. Entonces mi hijo tiene una beca y no se la quieren dar en Soledad porque se supone que mi credencial de lector dice San Luis. El problema es que ya no sabemos si pertenecemos a Soledad o pertenecemos a San Luis. Queremos hacer trámite, la credencial dice San Luis, pero en realidad es, según los croquis, es Soledad de Graciano Sánchez. ¿Cómo le afecta este problema en trámites en su vida? Pues lo que pasa es que como todo lo hacemos por medio del predio, de agua y de todo, entonces no tengo ningún beneficio. Entonces yo quiero que me apoyen para que me den ya mi credencial de Soledad de Graciano Sánchez. Muchas perdimos beca, muchas perdieron beca, porque otras partes de aquí de Cactus también son de Soledad y los agarró San Luis. Por ejemplo, para la cartilla que yo soy remiso me pidieron que tenía que ser de Soledad y aquí me dice que si soy de San Luis, le digo no soy de Soledad, dice entonces ¿por qué traes de San Luis? Les digo no, pues la verdad no sé, así me la sacaron y pues ese fue un problema, que tengo que tener papeles de San Luis y tengo papeles de Soledad de Graciano Sánchez. Voy a sacar mi licencia federal, pues también me la han hecho de problema por la, por la credencial. En la federal me dijeron que pues necesitaba la de mi localidad, y pues está en San Luis. El trámite, por ejemplo, del pago de la casa, que en nuestra dirección dice, por ejemplo, luz o agua, que dice municipio Soledad Graciano Sánchez, va uno a pagar y pues enseña uno la credencial y pues nos rebota. Que nos están perjudicando a las familias humildes que no les llegan apoyos, a las familias que pagamos lo del municipio, la basura nunca pasa. ¿Qué pasa con esto? Que se generan que la gente se atrasa en sus pagos, se le generan multas que al final de cuentas no le van a decir, te los voy a perdonar porque el error es de nosotros, aquí pagas o pagas. Las comunidades de aquí somos 32 colonias las que tenemos el problema. Metimos un escrito ya a las autoridades. Yo lo metí a Congreso, a Gobierno del Estado, lo metí al IFE y a Soledad. Cactus pertenece a Soledad y aquí pertenece a Avenida Cactus, o sea, no entiendo a las autoridades, la verdad. El error de ellos la está llevando la gente. Nos quedamos ni aquí ni allá. También nos acompaña el señor José Guadalupe Castillo Zúñiga, él es el presidente de la privada Quinta Las Rosas. Bienvenido también, señor José Guadalupe. Nos platicaba su inquietud también. Sí, perdón, y también para ubicarlos tanto a las personas que nos acompañan como a ustedes, amigos televidentes, estamos haciendo las preguntas, todas las quejas, para ver cuál es la respuesta de la representante del IFE. Adelante, por favor. Buenas noches y muchas gracias por recibirnos. No, al contrario. Aquí la problemática, como ya estuvimos viendo también las respuestas de los vecinos de Soledad, que ya no saben si son de San Luis o son de Soledad, más sin embargo... Ni de aquí ni de allá. Ni de aquí ni de allá. Ahora, está muy claro aquí en el Diario Oficial de la Federación la demarcación, ¿verdad? Porque el distrito 1107, al cual pertenecemos, pues aquí está bien claro de que sí corresponde a Soledad, ¿verdad? Sí. Ahora, si se cometió un error en su momento, que eso fue hace 3 años, y no se ha corregido, pues yo la verdad, yo no sé qué tan problemático se les haya hecho a los que cometieron el error volver a corregirlo, ¿verdad? Eso es mi inquietud. Si una cosa tan simple no se corrige, imagínense una cosa más difícil, ¿cómo le van a hacer para solucionar los problemas?
Sí. Y entonces, esto nos afecta en todos los aspectos, ¿verdad? Sí. Bueno, dice el señor Castillo que es simple. Dice el señor Torres que es sencillo. ¿Qué es lo que pasa entonces, si parece sencillo, si parece simple? ¿Cuál es la situación del momento en que lo hicieron? Ahorita ya sabemos que el Congreso del Estado ya tomó cartas en el asunto porque dado o era el IFE o era el Congreso del Estado. ¿Por qué aquella cosa tan sencilla no pusieron atención en un principio? No, bueno, Luis Manuel, no era el IFE o el Congreso del Estado, era el Congreso del Estado. O sea, no. Porque no se echaban la problema. pelotita. No, pero el IFE no podía resolver algo así porque son límites municipales donde tiene que respetar pues las autoridades a las que corresponde, que en este caso pues es el Congreso del Estado, el único facultado para establecer los límites municipales dentro de toda la entidad. Te voy a contar un poco cómo surge el problema. Por favor. Mira, imagínate tú que aquí son los municipios de Soledad y de San Luis Potosí. Siempre ha habido dentro de los decretos que establecen los límites entre un municipio y otro, incluso no nada más con Soledad, también con Cerro de San Pedro. Si buscamos, vamos a encontrar con Cerro de San Pedro también. Ha habido el problema de que en el decreto vigente hay líneas, hay poligonales que no cierran, o sea, que dice que para acá y para acá y queda un pedazo de terreno ahí suelto, o que en su defecto dice que para acá y también para acá y se empalman, ¿sí? Siempre ha ocurrido así, y tan es así que en 1989 se le solicitó a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hacer un proyecto de delimitación, ahora sí que definitiva, ¿no? El año pasado, incluso dentro de los recursos del Fondo Metropolitano, también los dos municipios solicitaron que dentro de esos recursos se aplicara una parte para hacer un estudio de límites municipales. Incluso las personas que trabajaron en ese estudio del año pasado del Fondo Metropolitano solicitaban que pues de una vez empezara a trabajar con Cerro de San Pedro y algunos otros municipios que llegan a tener el mismo problema, pero que lo tienen en este momento en zonas deshabitadas, ¿sí? Por tanto, ahorita no se siente el problema. El asunto aquí con Soledad y San Luis Potosí es que también cuando empezó, pues eran zonas deshabitadas. Se empiezan a construir grandes fraccionamientos en terrenos pues enormes, son ahí muchísimas colonias en toda esta área, y la mancha urbana es de San Luis, imagínate tú que era esta. Se empieza a construir efectivamente en Soledad, ¿sí? En los 90s, y empieza a poblarse esta parte. En un momento dado se cruzan un poquito a esta parte, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que la gente de acá ya había solicitado sus credenciales, eran de Soledad. La gente que se brincó, digamos, a San Luis Potosí, también necesitaba sus credenciales. Tenían su sección correspondiente demasiado lejos. Y aparte, bueno, pues preguntaban a sus vecinos, ¿de dónde sacas tu credencial? Pues en Soledad. Y Soledad les proporcionaba los servicios. ¿Sí? Estaban tan pegados a sus habitantes que Soledad les proporcionaba los servicios del INPE, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, ¿dónde sacas tu credencial? En Soledad. Ahora, pues empezaron a tratar de sacarla acá. Se les avisó incluso que ya estaban ellos en San Luis Potosí, y que su sección les iba a corresponder hasta acá. En ese tiempo también, que por cierto, déjenme les digo, y quiero ser muy clara con eso, es el tiempo de que el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral era el doctor Héctor Gerardo Hernández, no era el licenciado Aispuro. ¿Okay? Entonces se le empieza pues la gente necesitaba su identificación, o sea, afortunada o desafortunadamente la credencial para votar con fotografía se ha convertido en eso, en una identificación que la solicitan en todas partes.
aunque surgió estrictamente para identificarte al momento de votar, ha tenido tal aceptación que te la piden para todos los trámites, ¿sí? Como una identificación oficial reconocida. Igualmente que el pasaporte, igualmente que algunos otros documentos oficiales. Pero bueno, entonces, ellos pedían su credencial. ¿Qué hizo el doctor Héctor Gerardo Hernández? Pues los ve hasta acá y les dice, bueno, pues es que estarían ustedes hasta esta sección. No, pero es que nosotros estamos recibiendo los servicios de Soledad, entonces pues nosotros queremos estar acá como todos nuestros compañeros vecinos de los fraccionamientos en Soledad. Eran pocas personas todavía, porque esta parte se empieza a poblar después que la parte de Soledad. Entonces lo que hacen es que, bueno, pues consultan y qué onda, qué podemos hacer aquí. Y entonces lo que se hace es que estas personas se referencian a una manzana de la sección 1304. Esta es la 1107. ¿Sí? Eran pocas y no había mayor problema. El problema es que empiezan a crecer y empiezan a ser demasiadas personas. Entonces ya todo aquí se empieza a crecer. Esta mancha también empieza a crecer un poco. Todo lo que era toda esta zona sin habitar, pues ya se hace un poco más chica. ¿Qué ocurre en 2009? Que en 2009 estos poquitos habitantes que habían andado batallando en un principio para tener sus credenciales ya eran 5,400 y cacho. ¿Sí? Entonces ocurre, este pedazo corresponde al Distrito Federal 02, corresponde al Distrito Federal 06. Sí. Ocurre que en el Distrito Federal 02 empieza la insaculación para integrar las mesas directivas de casilla. El vocal de capacitación empieza a mover su gente ya para ir a visitarlos, notificarles, tú saliste insaculado, etc. Y empieza a notar que los insaculados de aquí realmente vivían acá, es decir, habían brincado la línea y estaban en San Luis Potosí. Ya eran significativos, ya eran muchos. Entonces se pregunta a México, se consulta. Claro, el licenciado... Para decir las cosas más claras, había que balancear el número de gente en un municipio y en otro. Así es. Ocurre, incluso había momentos en que acá decía el vocal de capacitación de este distrito, es que si las cosas siguen así, yo me quedo sin gente. O sea, va a haber casillas que acá yo no voy a poder integrar porque todos viven en San Luis, y sí, legalmente sí estaremos violando la ley si integramos una mesa directiva de casilla con gente que no vive en esa sección. Entonces, ¿qué pasa? Se consulta a México, ¿qué hago? ¿Qué se hace en este caso? Y México dice, pues avísale a esta gente que no vive en Soledad, que le corresponde esta sección y que tiene que votar en esta sección. Yo en ese momento era consejera electoral del Consejo Local del IFE. Todos en el Consejo Local dijimos, híjole, es que no es momento, fue en mayo más o menos. Es que no es momento. Entonces, toda esta explicación que nos está dando para también, porque lo están tomando como un error, el señor Castillo dice, bueno, es que cometieron un error, ¿por qué no lo subsanan inmediatamente? Pero antes de continuar, permítame que haya interrumpido, tenemos un comercial, una pausa y regresamos.